donde se lleva a cabo la cadena respiratoria, hay una gran explosión de radicales libres y ahí vamos a tener un sistema de defensa a ese nivel específicamente donde algunas enzimas antioxidantes van a actuar. También podemos hablar de los agentes quelantes o secuestradores de metales. En este caso hay moléculas, por ejemplo, el hierro es transportada por la transferrina, por la ferritina, el cobre es transportada por la ceruloplasmina y almacenada por la cupreína. Dos elementos que hemos mostrado que son los más productores a nivel del organismo de radicales libres, ¿no? Entonces, ahí estas proteínas tienen esa función antioxidante porque secuestran a estos metales, ¿ya? Entonces, vamos a hablar cómo estas moléculas interactúan para generar entonces, y no sé por qué aquí no se ha grabado, chicos, aquí hay un error. Entonces, es importante considerar que sí, en los alimentos tenemos que consumir verduras, frutas, semillas, frutos secos. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentación contienen antioxidantes. Y aquí hay algo malo, dice antioxidantes no a los oxidantes. ¿Cuáles son esos agentes oxidantes? Esas moléculas que si bien son importantes para el organismo, como los carbohidratos, las proteínas, sin embargo, estas al catabolizarse hacen explosionar por los procesos oxidativos a los cuales están sometidos en este proceso, la producción de radicales libres. Entonces, ¿cómo actúa un antioxidante? En realidad va a ser una molécula que va a frenar a los radicales libres. ¿Y cómo frena? Ya sea recibiendo electrones o donando de esas biomoléculas que llevan a cabo esos procesos oxidativos en el cuerpo cuando son catabolizadas. Estoy hablando de los lípidos, de las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, estos antioxidantes de diferente naturaleza lo que hacen es interactuar con estas especies reactivas y evitar la formación de esa cascada de otros radicales libres y especialmente evitar generar el radical oxidrilo. ¿Ya? Entonces, como ya dijimos, hay de dos tipos, aquellos que producimos en el cuerpo, los endógenos, y los que vienen de la dieta, los exógenos. Entonces, muchas enzimas antioxidantes, las principales entre ellas podríamos mencionar la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa como enzimas antioxidantes que destruyen principalmente el superóxido dismutasa, el superóxido, la catalasa y la glutatión peroxidasa, el peróxido de hidrógeno. Y no enzimáticos que también en el cuerpo se generan, tenemos ahí el glutatión, ese tripéptido, que tiene la cisteína principalmente que lleva a cabo ese proceso antioxidante, la coenzima Q, que si bien está en la cadena respiratoria, pero también está en nuestras células cumpliendo esa función antioxidante. Y a nivel exógeno tenemos sobre todo las vitaminas, ¿no? Que están presentes, como ya dijimos anteriormente, en las frutas, en las verduras, en los frutos secos. Podemos mencionar también a otras moléculas, los carotenoides son las provitaminas A, los flavonoides, tenemos, por ejemplo, el resveratrol a nivel de lo que es el vino que se produce, los antocianos, entonces una serie, y los polifenoles que están muy de moda, ¿no? Los polifenoles, en función de ser antioxidantes. Muchos cofactores hemos mencionado ya. La superóxido dismutasa tiene zinc, dependiendo de la superóxido dismutasa, tiene magnesio, la glutatión peroxidasa tiene en su centro activo selenio, que le permite interactuar y en las hemoproteínas, la catalasa, por ejemplo, tiene hierro, no olvidemos, y la superóxido dismutasa también cobre. Entonces, estos cofactores exógenos estarían actuando dentro de esas enzimas como antioxidantes en esos procesos de recibir esos electrones y evitar la explosión de esos radicales libres. Entonces,
Bien sabemos que muchas enzimas a nivel de los procesos metabólicos, por ejemplo, las lipasas, los citocromos P450, son enzimas que en realidad están generando procesos en el cuerpo, ¿no? Y produciendo entonces esos procesos oxidativos que normalmente, por ejemplo, los citocromos P450 en el hígado se producen. ¿Y cuál es su función? Degradar a los xenobióticos a través, ¿cómo lo hacen? En realidad, no tanto así degradar, sino detoxificar a través de esos procesos de hidroxilación. Entonces, al hidroxilarse estas biomoléculas, se transforman en formas más solubles. Un ratito, por favor. Y esto hace de que entonces... Y esto hace de que, por tanto, sean eliminados del organismo. Pero también esas reacciones van a liberar entonces radicales. En este caso, electrones que van a ir a generar el radical superóxido, como ya manifestamos, ¿no? Entonces, hay muchas reacciones que estas biomoléculas, por eso los medicamentos nos generan daño muchas veces, son los efectos colaterales que estos pueden generar. Entonces, también ahí participa la coenzima Q, ¿no? Como coenzima Q oxidada recibe un electrón de esos procesos, entonces se transforma en semiquinona y esta puede ser la productora de interacciones, ¿no? Transfiere al oxígeno nuevamente que está produciendo el radical superóxido o puede transferir esos electrones al ADN, a las proteínas, formando entonces cambios, formando cambios en estas biomoléculas. Pero mi sistema de defensa acá para destruir a este radical es esta enzimita, la superóxido dismutasa, que lo que hace, une dos superóxidos, hidrogena transformando en esta molécula que es el peróxido de hidrógeno, ¿no? Y sabemos muy bien que nuestras células tienen la glutatión peroxidasa, la enzimita que destruye esta molécula produciendo agua. Pero esta no actúa sola, necesita del glutatión reducido. ¿A través de qué enzima? Luego de transferir, en este caso, en esta reacción, esos hidrógenos, este glutatión se transforma en un glutatión oxidado. Y para transformarse en un glutatión reducido, necesita esta enzima, la glutatión reductasa. Entonces, para colaborar como cofactor de esta enzima, este glutatión tiene que estar en el estado reducido. Y es la enzima glutatión reductasa la que lleva ese proceso. Pero esta enzima necesita de un cofactor y en este caso el cofactor es el NADPH. Es decir, esta enzima para activarse necesita ese proceso de esta coenzima y esta coenzima viene de la vía de las pentosas. Es decir, que entra a la vía de las pentosas el NADP oxidado a través de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, una enzima que transforma la glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconato. Posteriormente, eso vamos a ver, la función de esta vía es producir NADPH. Si nos fijamos, hasta ahora en todo lo que hemos mencionado en cuanto a enzimas antioxidantes, tenemos a la superóxido dismutasa, a la glutatión peroxidasa, a la, en este caso, glutatión reductasa, y también tendríamos coenzimas, ¿no? En este caso, a la coenzima NADPH y el glutatión reducido, que no son enzimas, pero que están participando como antioxidantes en esos procesos, ¿no? Otra enzimita que bien
hemos explicado, destruye el peróxido de hidrógeno es la catalasa. Entonces, la catalasa transforma en oxígeno más agua esta biomolécula. ¿Por qué esto? Porque si el peróxido de hidrógeno interactúa con metales, puede ser el hierro, el cobre principalmente, o metales pesados que a veces nos intoxicamos, esos son productores de estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque van a ser los que van a donar electrones a esta biomolécula y eso va a generar esa ruptura generando este radical, que si el organismo no lo destruye porque no tenemos ninguna enzimas, podrían un poquito neutralizar a esta biomolécula, ¿no? Porque sabemos muy bien que es muy reactiva, produce procesos oxidativos a través de las purinas en el ADN principalmente, produciendo procesos de hidroxilación a nivel de las proteínas en los aminoácidos igual, generando interacciones y cambios en su estructura, y a nivel de los lípidos, la lipoperoxidación. Entonces, ahí en esta gráfica estamos viendo cómo se generan a través de esas reacciones enzimáticas estos radicales libres y cómo el organismo los destruye. Entonces, ya hemos mencionado a muchas enzimas antioxidantes que son esos antioxidantes endógenos. Vuelvo a repetir, la que destruye el superóxido o la superóxido dismutasa, principalmente actúa a nivel mitocondrial esta enzima, la catalasa en los peroxisomas. En los peroxisomas se llevan a cabo esos procesos oxidativos de metabolismo de los lípidos, ¿no es cierto? La glutatión peroxidasa, que también es mitocondrial, la glutatión transferasa, la tiorreducina reductasa, sulfoximetionina reductasas. Entonces, todas esas enzimas que acabo de mencionar tienen esa función antioxidante, ¿ya? Y aquí a la derecha tenemos el radical sobre el cual actúan destruyendo, ¿no? Entonces, vemos ahí de que también tenemos en el cuerpo antioxidantes no enzimáticos. Por ejemplo, ese pigmento amarillo que se produce por la degradación de la hemoglobina, es decir, la degradación en este caso de la porfirina produce este pigmento amarillo que es la bilirrubina. Esta también puede tener acciones antioxidantes. La albúmina, lo propio, cumple esa función antioxidante. Las mujeres nos protegemos más de este proceso y generamos menos predisposición a los infartos porque producimos estrógenos. Hay proteínas que pueden atrapar metales como la transferrina, la ferritina, la cupreína, la ceruloplasmina. Entonces ahí tenemos, ¿no? El glutatión, el ácido úrico, que se genera a partir de la degradación de las purinas, también tiene acción antioxidante. El ácido dihidrolipoico, de igual manera. Metalotioneína también en el cuerpo se genera y tiene esa función antioxidante. La coenzima Q o ubiquinona, la melatonina, que también se produce a partir del triptófano. Entonces, son moléculas que pueden cumplir esa función en el organismo de atrapar esos electrones U o también esos generar. No sé por qué no me da vía atrás esto, chicos. Bueno, entonces tenemos aquí, en resumen, que a nivel mitocondrial, principalmente en la de hígado, que es el sistema de los citocromos P450, la xantinoxidasa, la natioxidasa, la mieloperoxidasa que ya hemos mencionado, sobre todo a nivel de macrófagos, nos defienden de esos procesos infecciosos, ya sea virales o bacterianos, las semiquinonas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Generando esos procesos, en este caso, de oxidorreducción, porque pertenecen a ese grupo de las oxidorreductasas. Y las oxidasas, bien hemos explicado, son las enzimas que lo que hacen es transferir al oxígeno, ¿qué cosa? El electrón y producir el radical superóxido, ¿ya? Y la enzimita que degrada
esto es la superóxido dismutasa, produciendo ¿qué cosa? El peróxido de hidrógeno. O las flavinas oxidasas hacen de que el oxígeno a través del hidrógeno que transfieren se transforme también en peróxido de hidrógeno. Y hemos indicado que aquí los metales como el hierro, el cobre, evidentemente aquí el hierro en forma de +2 y el cobre como +1 serían los metales, en este caso, productores de este radical. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Transfieren su electrón, generando entonces la ruptura de esta biomolécula y la producción de este radical oxidrilo. La coenzima Q podría evitar esto, va en realidad a recibir los CAPTI. O los agentes quelantes, que son esas proteínas que fijan metales, lo que hacen es atrapar estas biomoléculas y evitar que interactúen con el peróxido de hidrógeno, ¿no? Y sabemos muy bien que a nivel del organismo tenemos en las mitocondrias, tenemos en los peroxisomas, las catalasas están ahí, en los peroxisomas, la superoxidasa dismutasa. De igual manera, tengo a nivel de mitocondrial la glutatión peroxidasa, que está en la anterior diapositiva, y también tengo a ese nivel a la superóxido dismutasa. ¿Qué es lo que van a hacer? Es destruir esta biomolécula. Si es, en este caso, glutatión peroxidasa, en que transforma en 2 moléculas de agua, y si es catalasa, va a transformar esta biomolécula en oxígeno más agua. Sabemos muy bien que esta enzima necesita selenio, es justo que está actuando en este caso como antioxidante es el selenio, y que también esta enzima requiere el glutatión reducido. Entonces, este glutatión reducido, la cisteína y la glicina. Y es la cisteína, la L-cisteína, ese componente de esta biomolécula que va a actuar de esa manera como antioxidante. Y a nivel exógeno tenemos entonces la vitamina E, que sobre todo actúa a nivel de la membrana. En la membrana, ¿qué es lo que atrapa? Los electrones y por tanto va a evitar la peroxidación lipídica. Va a evitar también las lesiones en otras biomoléculas, pero sobre todo a nivel de la vitamina E, estoy hablando de evitar la peroxidación a nivel de los fosfolípidos en la membrana, ¿ya? Entonces, esta vitamina, no olvidemos que actúa con la vitamina C. Por tanto, la vitamina C también tiene esa función antioxidante. Porque sabemos muy bien que este radical que se genera lesión en nuestras células, daño, sobre todo a nivel del ADN, interactuando con las purinas y generando cambios y mutaciones en el ADN, a nivel de la membrana lipídica, peroxidación en los fosfolípidos y procesos oxidativos a nivel de las proteínas. Sabemos también que el óxido nítrico, ese vasodilatador que se genera para regular la presión arterial, puede ir a recibir un electrón y transformarse en un radical. O esta biomolécula interactuar con el radical peróxido nitrilo, que después, al interactuar con estos metales, va a generar este radical oxidrilo. O el agua, a través de las radiaciones ionizantes, me refiero a los rayos ultravioleta, a los rayos X. Cuando nosotros nos hacemos un estudio, por ejemplo, de gamografía, las gamografías que utilizan como elemento radioactivo el tecnecio, y el tecnecio que produce esos rayos gamma, que van a ser
moléculas o radiaciones que van a ir a interactuar con el agua produciendo hidrólisis y liberando este radical. Entonces, en el cuerpo hay muchos procesos que son productores de estas biomoléculas, pero tenemos nuestro sistema antioxidante en el organismo, ¿no? Entonces, podemos clasificar a estos también como primarios, como secundarios y como terciarios, sobre todo que evitan la formación de esos radicales libres. Estoy hablando de la superóxido dismutasa, de la glutatión peroxidasa, de la catalasa, la albúmina y las proteínas atrapadoras de metales, ¿no? Esos radicales libres que se generan en el cuerpo. Por ejemplo, el oxidrilo es capturado en las membranas por la vitamina E. Los betacarotenos, las provitaminas A, también tienen esa acción aldehído, entonces es ese proceso de transformar estos betacarotenos en retinoles a través de atrapar electrones. El retinol en retinaldehído, nuevamente esa reacción que está haciendo está atrapando un electrón. Y el retinaldehído, para transformarse en ácido retinoico, que es la vitamina A activa, lo hace a través de atrapar electrones. Entonces, ahí vemos las provitaminas A, los betacarotenos sobre todo, están cumpliendo esa función. Ya hemos explicado, la vitamina E también es antioxidante porque le colabora la vitamina E para ese proceso. La melatonina también cumple esa función, los estrógenos, la bilirrubina. Entonces, todas estas biomoléculas que acabo de mencionar son antioxidantes secundarios. Y a nivel de el sistema antioxidante terciario, nos referimos a esas moléculas que reparan. En realidad tenemos enzimas reparadoras que van a reparar esa ruptura en el ADN y sus cambios, y sobre todo en el ADN estoy hablando de la ADN polimerasa, que es la enzimita que repara esas modificaciones en el ADN. De la misma manera, existen enzimas que hacen reparaciones de esas modificaciones en las proteínas y a nivel de los lípidos. Y de esa manera, el organismo entonces se defiende. Y aquí podemos mencionar a nivel de moléculas endógenas, vemos que están dentro del grupo toditas estas, del grupo primario de sistemas antioxidantes. En cambio, a nivel secundario ya tenemos fuentes externas, ¿no? De antioxidantes tenemos ahí. La vitamina E nosotros no producimos, eso viene de la dieta. La vitamina C tampoco la producimos, viene de la dieta. Y los betacarotenos también vienen de la dieta. En cambio, la bilirrubina, los estrógenos, la melatonina, el ácido úrico, nuestro cuerpo produce a nivel de esas reacciones enzimáticas que se generan, y también producimos estas enzimas reparadoras del daño que se generan a nivel de esas biomoléculas. Entonces, frente a este daño, para reparar los lípidos y las proteínas, hemos indicado que se generan esas proteínas reparadoras, ¿no? También producimos esos agentes quelantes, que son los que atrapan esos iones metálicos, evitando entonces esos procesos oxidativos. Y tenemos ahí entre las proteínas queladoras a la transferrina. Esta transporta el hierro y su función es quelar, fijar el hierro. La ferritina almacena el hierro y su función es fijar en esta molécula muchos iones de hierro, porque es almacenadora. La aptoglobulina, que en realidad es una molécula que se une a la hemoglobina. No olvidemos, la misma hemoglobina está constituida por 4 moléculas de hemo, y el hemo está formado por el hierro más la porfirina. Entonces, ahí esa molécula también es atrapadora de hierro. Pero cuando el eritrocito se lisa, este proceso va a través de la degradación de la hemoglobina, va a ir liberando el hierro, iones en este caso del hierro, del hemo, o la degradación de las hemoproteínas como la catalasa, la glutatión peroxidasa, los citocromos
450 pueden también liberar el hierro, ¿no? La hemopexina plasmática, que en realidad se une al heme y evita un poco la liberación de ese elemento que es el hierro. La albúmina fija cobre. Entonces, la glutationilación de proteínas, es decir, las proteínas se unen al glutatión, ya hemos visto, la ceruloplasmina transporta cobre, la cupreína almacena cobre. Entonces, todas esas proteínas son proteínas queladoras, secuestradoras de esos metales, ¿sí? Y a nivel de la degradación de este radical superóxido, tenemos a la enzimita conocida como superóxido dismutasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima en ese proceso de reacción de destrucción de este radical? Incorpora dos iones de hidrógeno y por tanto va a producir oxígeno más peróxido de hidrógeno. ¿Qué es lo que está haciendo esta reacción? Destruyendo este radical. Y sabemos muy bien que nosotros producimos aquí catalasa o la glutatión peroxidasa para destruir a esta biomolécula. Entonces vamos a hablar de esta enzima, la superóxido dismutasa. En el cuerpo hay tres formas. La 1 se encuentra a nivel del citoplasma, la 2 está presente más a nivel mitocondrial y la 3 a nivel de líquido extracelular. Tienen cobre y zinc, por tanto, yo puedo aquí, el cobre, si bien hemos dicho que es generador de esos radicales, pero va a depender del hierro también, hemos dicho que es generador de radicales libres, pero también el cobre puede ser antioxidante, chicos, porque este cobre, si pasa de cobre al estado cero, es antioxidante. El hierro, cobre, sí, el hierro en estado más 3 es antioxidante. En cambio, el hierro en el estado más 2, ¿por qué? Porque va a liberar el electrón. Y ya hemos dicho, cuando interactúa con esta biomolécula, produce el radical oxidrilo. Entonces, mucho va a depender de que esos metales en qué estado oxidativo se encuentran para actuar como agentes, inclusive antioxidantes o agentes oxidantes, ¿no? Entonces, esta enzimita tiene en su centro activo cobre, sí, estoy hablando de la superóxido dismutasa de tipo 1 que está en el citoplasma y la que se encuentra en el líquido extracelular, que es la de tipo 3, ¿ya? Y a nivel de el activo tiene el magnesio. Entonces, nuevamente, estos elementos aquí están actuando como antioxidantes, pero también pueden generar procesos oxidativos, ¿ya? Sobre todo, hemos indicado que la superóxido dismutasa se encuentra a nivel de líquido extracelular y cuando en este problema de COVID se ha hecho la terapia con oxígeno, ¿no es cierto? El oxígeno hiperbárico. Cuando se administra mucho oxígeno, hemos indicado ya de que este va a ser productor de este radical superóxido. Entonces, para neutralizar la actividad de este radical necesitamos la actividad de la superóxido dismutasa. Pueden haber patologías ligadas a este problema de que no funciona el sistema de defensa dismutasa, y una de esas patologías es la esclerosis lateral amiotrópica. Sobre todo ese problema o daño que se genera a nivel nervioso. No olvidemos que el sistema nervioso también comanda, maneja a
al sistema muscular, y al generar ese daño a nivel del sistema nervioso vamos a tener problemas a nivel de la contracción muscular en esta patología, ¿no? También se ha visto que la sobreexpresión de esta enzima puede estar ligado al síndrome de Down. Entonces, vemos que las mutaciones, fallas en esos sistemas antioxidantes pueden dar lugar a enfermedades, ¿ya? Y vamos a hablar como ejemplo de la esclerosis lateral amiotrópica, conocida como ELA. Esta enfermedad es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. ¿Qué es lo que se degenera por ese estrés oxidativo debido a que la superóxido dismutasa no está actuando bien? Las neuronas motoras. Y ese proceso oxidativo a través del superóxido que se está generando en el sistema nervioso va a generar desgaste y muerte a nivel de esas células. Por tanto, no va a haber ese enlace entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Porque ya hemos dicho quiénes se están afectando, las neuronas motoras. ¿A qué nivel? A nivel de cerebro y a nivel de médula espinal. Y el origen de esto puede ser diverso. Si hay mutación en esa enzima, el origen es genético, ¿no? Puede haber mutaciones puntuales a nivel de la superóxido dismutasa 1 que actúa a nivel del citosol. Por tanto, esto que va a hacer a que se acumule este peróxido de hidrógeno y va a ser el encargado de generar las neuronas motoras, sobre todo generando entonces esos procesos, una agregación a nivel de las proteínas. Lamentablemente, entonces en esta patología, esta mutación de esa enzimita va a hacer de que el daño a nivel neurológico genere de que esas neuronas motoras no estén generando esa señalización a nivel muscular, y por tanto va a tener ese paciente una incapacidad en sus movimientos, un debilitamiento muscular, ¿ya? Sabemos muy bien que si mis músculos no funcionan, pues no hay respiración, no vamos a degradar muy bien nuestras biomoléculas porque, bueno, va a responder de buena manera. Entonces, el daño es enorme. Y si bien la principal causa es genética, pero también pueden haber otras causas. Para el Parkinson, por ejemplo, la causa son los metales pesados. Estos sabemos muy bien que generan ese daño y es a nivel neurológico, ¿no? En el Parkinson, lo que se daña son las células dopaminérgicas, las que producen la dopamina, ¿no es cierto? Entonces, ambientales, en el ambiente tenemos una serie de pesados, las infecciones víricas, el COVID es un buen ejemplo de este proceso de explosión de este sistema de radicales libres, ¿no? Las enfermedades priónicas, es decir, de las vacas locas, que ha estado muy de moda, también pueden ser factores que vayan a generar, o autoinmunes, es decir, generación de autoanticuerpos, ¿no? Entonces, varios factores etiológicos para la generación de esta patología. ¿Qué sintomatología tiene ese paciente? Debilidad muscular, pérdida en el movimiento, incapacidad en el movimiento de los brazos, de las piernas, los músculos se atrofian, hay espasticidad, hay fallos, hay fasciculaciones, disfagia, disnea, dificultad en la respiración, no mastica bien, no traga bien. Entonces, hay muchas causas, como ya hemos indicado, ¿no? Exposiciones a productos tóxicos medioambientales químicos que pueden ir a generar esas mutaciones,
tenemos esfuerzo físico en exceso, también puede ser dañino, como ya hemos indicado, no solamente las infecciones virales, también el tabaco, problemas de traumatismos también pueden ser factores, ¿no?, de esta patología. Entonces, tenemos la presencia de fisioterapeutas, de médicos neurólogos, en un equipo entonces multidisciplinario. Y simplemente aquí el tratamiento que se le puede dar para amortiguar un poco y mejorar la neurotransmisión es el Riluzol. En realidad, mejora la neurotransmisión a través de ese neurotransmisor que es el glutamato, ¿no? Y bueno, la coenzima Q es la ubiquitona. Lamentablemente, se corren mis diapositivas. Entonces, tenemos a la coenzima Q en el estado oxidado. Esta, cuando atrapa un hidrógeno, es decir, un electrón, se transforma en semiquinona y puede esta seguir atrapando electrones, hidrogeniones y transformándose entonces en la conducida. Y esta puede estar a nivel del citosol y puede estar a nivel de la mitocondria. En la mitocondria es parte de la cadena respiratoria y acá en este estado oxidado, esta es antioxidante, pero en este estado reducido puede generar esos procesos de la formación de radicales libres, porque cuando hay hipoxemias, por ejemplo, esta coenzima va a entregar sus electrones al oxígeno y generar ese radical superóxido, ¿no? Entonces, la coenzima Q, si bien es antioxidante y así actúa a nivel de la cadena respiratoria, pero en la cadena se reduce y esta puede ir a producir radicales libres. Pero esta produce esos radicales, repito, en hipoxemias, cuando el oxígeno está bajo. O en hiperoxias, cuando hay mucho oxígeno, también puede ser productora de radicales libres. Bueno, otras enzimas que ya hemos explicado a detalle, estas ya no voy a hablar más, la catalasa y la glutatión peroxidasa. En realidad, ¿qué es lo que están haciendo estas enzimas? Degradando el peróxido de hidrógeno. Y también ya hemos hablado a detalle de la superóxido dismutasa. Entonces, también tenemos a nivel de la glutatión peroxidasa 3 formas. La intracelular, la que se encuentra en el plasma, la extracelular, y la otra que tiene la actividad a nivel de los fosfolipoperóxidos, es decir, específicamente a nivel de la membrana celular. No olvidemos, el selenio es el cofactor de esta enzimita de la glutatión peroxidasa, ¿no? La enzima entonces que destruye a esta biomolécula. Por tanto, el selenio también tiene esa función antioxidante. Y el glutatión es un tripéptido que está formado, ¿por qué? Por el glutamato, la cisteína y la glicina. Bien sabemos que los aminoácidos se unen a través de los enlaces peptídicos. ¿Mediante qué? El grupo amino y el grupo carboxilo. Sin embargo, en esta unión entre el glutamato y la cisteína no es el carboxilo de este carbono alfa de los aminoácidos, sino es el carboxilo en la cadena lateral, el que está participando en la unión de este enlace peptídico en esta molécula tripeptídica que es el glutatión, ¿ya? Y el aminoácido que juega ese rol de ser antioxidante es la cisteína,
que tiene el grupo tiol. Entonces, este grupo va a ser el que atrape esos electrones y se transforma, en este caso, como vemos acá, en glutatión reducido. Y cuando libera los electrones, porque hemos dicho que este es un cofactor de la glutatión peroxidasa, ¿no es cierto? Entonces, va a transferir los electrones y se va a transformar en qué tipo de glutatión oxidado, es decir, está liberando estos hidrógenos y por tanto dos glutationes ahora se van a unir a través de este puente de azufre, dando lugar al glutatión oxidado. ¿Y cómo este glutatión oxidado se vuelve a transformar en reducido? A través de la enzima glutatión reductasa, que es lo que hace dos hidrogeniones y rompiendo este enlace y transformando en dos glutationes reducidos. Entonces, esa es la acción de esta biomolécula que, no olvidemos, ha sido muy utilizada, que en el organismo se requiere de 12 milimolar y participa en esos procesos de oxidorreducción colaborando a la glutatión peroxidasa, ¿ya? Se encuentra sobre todo a nivel del citoplasma y principalmente a nivel de los eritrocitos para evitar la lisis en estas células, ¿no? Porque está destruyendo a quien la glutatión peroxidasa al peróxido de hidrógeno a través de la colaboración de esta biomolécula que es el glutatión. Y a nivel de los antioxidantes no endógenos tenemos vitaminas y tenemos minerales. Dentro de las vitaminas, a la vitamina E, a la vitamina C y a las provitaminas. Y otros carotenoides, la luteína, por ejemplo, las zeaxantinas se encuentran en el maíz, los licopenos, los polifenoles, dentro de estos tenemos a los flavonoides y también moléculas no flavonoideas, glucosiolatos también, isotiocianatos y el dialil sulfuro que también tiene esa acción antioxidante. Entonces, varias biomoléculas que nosotros incorporamos a nivel de los alimentos, ¿no? Sobre todo en los frutos secos, en las verduras, en las frutas, están las vitaminas. Voy a hablar ahora de la vitamina E. Principalmente el alfa-tocoferol es el que más activamente actúa a nivel de nuestro organismo y como vitamina liposoluble es un antioxidante lipofílico, es decir, se sitúa a nivel de la membrana y su función va a ser proteger a esta, ¿de qué cosa? De la peroxidación. No olvidemos que los fosfolípidos tienen ácidos grasos y dentro de estos ácidos grasos podemos encontrar de los ácidos grasos poliinsaturados, esos que tienen doble ligadura, es que el hidroxilo se incorpora y produce esos procesos de peroxidación a ese nivel, ¿ya? Algo que también las LDLs, ¿no? Es el proceso peroxidativo que se genera y la oxidación de las LDLs predispone a los problemas de aterosclerosis, lipoproteína que transporta el colesterol del hígado hacia los tejidos extracelulares por endocitosis. Cuando está en estado oxidado, va a ser responsable de fijarse al endotelio que genera daño a esos radicales y formar esas placas ateromatosas. Por tanto, este proceso está condicionando a problemas cardiovasculares, ¿ya? El oxígeno también, existen diferentes formas, ¿no? El oxígeno singlete es una molécula, como ya hemos explicado las primeras diapositivas de este tema,
es generador de esos radicales libres. Esta vitamina neutraliza el oxígeno singlete y sobre todo a nivel de la membrana que captura ese radical oxidrilo, ¿no es cierto? Neutraliza también a los peróxidos que se generan en la membrana y captura ese radical superóxido. Entonces, su función principalmente haciendo esos procesos de esta vitamina es a nivel de la membrana. Los betacarotenos, como vitamina lipofílica, como antioxidante, es neutralizar el oxígeno singlete. Entonces, sabemos muy bien que el daño que se genera a nivel de la piel es por el efecto de la radiación ultravioleta. Y esta va a ser la que genere esos radicales a nivel de la piel y el envejecimiento, que nuestra piel empiece a arrugarse. Encontramos entonces estos betacarotenos, sobre todo a nivel de las cremas protectoras solares, ¿no? Sobre todo, ¿cuál es su función de estas? Evitar el cáncer de piel, porque estos procesos oxidativos van a generar cambios a nivel de las células, dando lugar a procesos cancerígenos, ¿no? Y la vitamina C es muy importante porque esta le colabora a la vitamina E y también evitando de esa manera la peroxidación lipídica. Y no solamente a nivel de las membranas, sino también y evitando entonces los problemas cardiovasculares. También la colesterol, pero decimos que esta es la buena porque esta transporta de las células periféricas hacia el hígado. El colesterol se ha eliminado como sales biliares, por eso decimos que es HDL, colesterol bueno. Esta tiene que estar en buen estado, tiene que estar en su estado reducido y no oxidado, porque oxidada va a evitar a que esta transporte ese colesterol de las células periféricas hacia el hígado, y oxidado sabemos muy bien que predispone a esos problemas cardiovasculares. Ya hemos explicado, la vitamina C se llama ácido ascórbico y es un antioxidante hidrosoluble que le colabora principalmente a la vitamina E en esos procesos antioxidantes, ¿no? Donde encontramos en los cítricos el limón tiene alto contenido, las naranjas, la mandarina, los frutos rojos, el tomate también tiene, los pimentones, tanto los verdes, los rojos, los anaranjados. Entonces, las verduras tienen vitamina C. Es por eso importante en nuestra dieta incorporar, ¿no? Sobre todo las frutas y las verduras, pero tampoco las frutas en exceso, ¿no? A través de esa acción antioxidante, ¿qué es lo que hace? Neutraliza el oxígeno singlete, captura esos radicales oxidrilos, también a ese radical, o en este caso el superóxido, cuando recibe un hidrógeno, se transforma en el anión superóxido, ¿no es cierto? ¿Recuerda? Este es el radical superóxido más un hidrógeno, este se va a transformar en el anión superóxido. Ay, O2. Y por tanto, este es otro radical. Y la vitamina C atrapa a este y también a los radicales oxidrilo, ¿ya? Hace que la vitamina E se transforme en la forma reducida para llevar a cabo ese proceso, ¿no? Entonces actúa colaborando a la vitamina E. Sobre todo, la vitamina C va a actuar como antioxidante a nivel del endotelio vascular. Por tanto, sabemos muy bien que a ese nivel producimos el óxido nítrico y este también es productor de otros radicales, ¿no? El óxido nítrico, el peróxido de nitrilo, y el oxidrilo. Entonces,
al evitar ese proceso oxidativo de esta biomolécula, está evitando la explosión de esos radicales del oxígeno. Y muchos oligoelementos son antioxidantes. El zinc inhibe a la NADP-oxidasa. Sabemos muy bien que la NADP-oxidasa transforma el NADPH en NADP. Es parte también de la superóxido dismutasa de tipo 1 y de tipo 3. Y una función importante que tiene es inducir la producción de metalotioneína, que también es una molécula antioxidante. ¿Por qué es antioxidante? Porque tiene cisteína. El fluimucil, chicos, usamos, ¿no?, en los resfríos, como sobre todo para eliminar las flemas. Es un antioxidante porque está constituido por N-acetilcisteína. A esta cisteína se le agrega el grupo acetilo y tenemos esa forma farmacéutica, ¿no? Y en el COVID, la N-acetilcisteína inclusive se ha utilizado por vía endovenosa para tratar este estrés oxidativo que genera ese virus, ¿no?, el SARS-CoV-2. Bueno, sobre todo, entonces, el zinc es parte de esa enzima antioxidante que es la superóxido dismutasa. Y algo que hace, compite con el hierro y con el cobre por la fijación de la membrana, se fija la membrana celular, evitando entonces la producción de esos radicales libres. El selenio, ya hemos dicho, es un cofactor de la glutatión peroxidasa, es parte de las selenioenzimas, no olvidemos, y una de ellas es la glutatión peroxidasa. El magnesio es parte de la superóxido dismutasa 2. Ya he explicado sobre el hierro y el cobre, el hierro como hierro más 2 y el cobre son reactivos, más bien producen radicales libres. En cambio, los menos reactivos es el hierro más 3 y el hierro más 2, el cobre más 2 actúan como antioxidantes. Y los polifenoles que tienen anillos fenólicos, y estos atrapan hidrogeniones, por tanto, no olvidemos que un fenol es esta estructura, ¿no es cierto? Esta estructura cíclica es así, y a este nivel puede atrapar hidrogeniones. Por tanto, estas biomoléculas actúan como antioxidantes. Y tenemos en el vino polifenoles, por eso una copita de vino al día es excelente, dicen, porque tiene ácidos fenólicos, tiene quercetina, catequinas y el resveratrol, que es parte de esas biomoléculas polifenólicas, ¿no?, que lo que hacen es atrapar electrones y evitar el estrés oxidativo, evitando de esa manera entonces problemas ateroscleróticos, haciendo que las lipoproteínas estén en buena calidad, no oxidadas, evitando problemas de diabetes y sobre todo en la obesidad hemos visto, ¿no?, que hay una explosión grande de estos radicales libres. Y las fuentes, el chocolate es muy bueno, sobre todo el chocolate oscuro. ¿Por qué? Porque este tiene esa actividad del café, las metilxantinas en realidad también tienen esa función antioxidante. Y las verduras y las frutas, las nueces también tienen esas actividades. Y dentro de los condimentos, el orégano, la canela. En la actualidad el orégano, inclusive el aceite de orégano se está utilizando para el tratamiento del Helicobacter multiresistentes. Evidentemente tiene claritromicina, pero no sé si esa es su propiedad antioxidante. Además, los frijoles, tenemos en México, sobre todo en el Brasil, rojo, de color negro. ¿Por qué tienen esos colores? Tienen esa capacidad antioxidante, ¿ya? No cambia, ya no quiere funcionar.
¿Aló? Y ahí les tengo un esquema donde menciona a todos los antioxidantes, ¿ya? Vamos a terminar entonces. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctorita. ¿Aló? Sí, doctora, se escucha. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Ya voy a, algo ha pasado que me puse a... Ya, ya. Ya terminamos, faltan unas pocas diapositivas para concluir las conclusiones. Pero no estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Aló? Sí, se ve su pantalla, doctora. Caramba. Tenemos la lista de varias fuentes de antioxidantes a nivel que tienen vitamina E, vitamina C. ¿Me escuchan? ¿Me estabas hablando? Hola, ¿me escuchan, verdad? Entonces tenemos varias fuentes de vitamina E, de vitamina C, como ya dijimos. La vitamina E es liposoluble, por tanto vamos a encontrar a nivel de los aceites, ¿no? Y sobre todo esta vitamina. Tenemos en los aceites de semillas principalmente, con las ensaladas, el de maíz también, en las almendras encontramos, en los frijoles, en los pescados, en el pollo también puede haber, en el apio, etcétera. Y la vitamina C, sobre todo a nivel de las frutas, ¿no? Los cítricos, la guayaba, el mango, el kiwi, tiene alto contenido. A nivel de verduras, las espinacas, las hojas, tenemos ahí el coliflor, el brócoli, el repollo, las hojas verdes, sobre todo la lechuga. Y a nivel de los carotenos, todo aquello que es de color, el tomate, los pimentones, el brócoli, provitaminas A. Y tenemos al selenio en las carnes, los mariscos, los cereales, el zinc está en las nueces, en el hierro encontramos en los albaricoques, encontramos en los cereales, en las legumbres, en el hígado. Por eso es bueno consumir los frutos secos. La almendra, las nueces tienen alto contenido de estos minerales. La coenzima Q encontramos en la de soya, en el maní encontramos, ¿no? El glutatión, más que todo en verduras, frutas. No olvidemos, cobre está en la cadena respiratoria, ¿no es cierto? En las semillas, en la leche, etc. Entonces, debemos tratar de consumir ese tipo de alimentos para evitar estos procesos oxidativos, ¿no? Como antioxidantes. Bueno, entonces entre las características de los antioxidantes, sobre todo, ¿cuáles están? Que controla el estrés oxidativo, a través de que la neutralización
de la producción de esas células a nivel de esas proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos sean agredidas a través de esos procesos oxidativos. Sin embargo, debemos considerar que no siempre son dañinos estos radicales, sino también cumplen funciones importantes, ¿no? Sobre todo en las vías metabólicas y procesos de señalización, como moléculas de señalización. El óxido nítrico es un segundo mensajero, actúa como una molécula reguladora, vasodilatadora, neurotransmisora, entonces también es importante, ¿no? Los elementos de respuesta antioxidantes justamente también pueden generar estos radicales, porque sabemos muy bien que atrapan electrones, ¿no? Y a nivel del sistema de defensa inmunitario, ya hemos explicado, los macrófagos usan esos sistemas enzimáticos de natrioxidasa y mieloperoxidasa ¿por qué? Porque produce radical superóxido este proceso y el hipoclorito. Entonces, moléculas que tienen actividad bactericida, viricida, porque no solamente eliminan a las bacterias, sino también a los virus, ¿no? Son sustratos de enzimas, por ejemplo, la iodación de las enzimas tiroideas se lleva a cabo por las hemoperoxidasas, entonces también son sustratos de esas enzimas y el peróxido de hidrógeno juega un rol muy importante a nivel de señalización en el metabolismo. Entonces, no todo es malo de los radicales libres. Un radical, entonces, es aquella molécula que se genera por que gana un electrón y por tanto esto hace o pierde, ¿no? Hace de que su estructura a nivel de su envoltura le confiera esa reactividad a este ion o molécula, porque hemos visto, ¿no? Pueden ser átomos radicales o pueden ser moléculas y eso va a generar a que interactúen y generen muchas reacciones a nivel de las biomoléculas sobre todo, ¿no? O participen sobre todo en esas reacciones enzimáticas, ¿no? Que se generan o a través de la liberación de los metales que nosotros producimos. También hemos visto que la explosión a nivel de la defensa en los macrófagos también es productora de esos radicales libres. Las flavinas, en este caso estoy hablando de NAT y FAD, que se generan en esos procesos oxidativos, transportan esos electrones a la cadena y esta cadena es una productora de radicales libres. Entonces, esas moléculas, esos radicales que se generan no solamente del oxígeno, sino del nitrógeno, interactúan con esas biomoléculas que son las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos. Todos estos componentes, proteínas, lípidos, ¿dónde encontramos? En las membranas. Y a esas proteínas transportadoras del colesterol a nivel del plasma, estoy hablando de las LDL, las HDL, y las LDLs también pueden ser modificadas, ¿no? Pueden ser oxidadas por estos radicales, al igual que las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos. Entonces, ese daño va a generar una serie de patologías, desde problemas neurológicos, neuropatías, problemas cardiológicos, ateropatías, aterosclerosis, infartos, va a dar lugar a enfermedades autoinmunes y una serie de enfermedades como el cáncer que ya hemos mencionado. ¿Por qué? Porque hay modificaciones a nivel de los ácidos nucleicos y esas mutaciones que se generan en estas biomoléculas generan pues el cáncer, ¿no? Hemos visto que hay una protección y esta protección se lleva a cabo a través de los antioxidantes. Y sabemos muy bien que estos antioxidantes lo que hacen es atrapar iones metálicos, ¿no? Y hemos mencionado una serie de enzimas, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, las catalasas. Entonces,
y también moléculas que van a ir a inactivar, como el glutatión, como el ácido úrico, como la bilirrubina, como la albúmina, y vitaminas como la E, la C, los betacarotenos. Ahí está también el ácido úrico, los polifenoles, por eso los frutos rojos, ¿no? Debemos consumirlos. No olvidemos que esos daños pueden ser reparados. Normalmente el ADN es reparado por problemas, por ejemplo, de escisión a nivel mediante la ADN polimerasa, puede ser, ¿no? Entonces hay una serie de procesos de reparación de esas biomoléculas, evitando entonces el daño en las células. Es importante, chicos, tener un hábito saludable, consumir en forma equilibrada a nuestros alimentos, tener una cantidad adecuada de carbohidratos, de proteínas y de lípidos, y consumir sobre todo en este caso pescados, verduras, frutas, que sabemos muy bien tienen esa actividad de evitar ese problema del estrés oxidativo. Debemos hacer ejercicio o no estar sedentarios, y ese ejercicio, sobre todo a nivel nuestro, no solamente tiene que ser físico, sino también mental, ¿no? Si bien hacemos un ejercicio físico, este debe ser moderado. Y el ejercicio mental para ustedes es el de leer y estudiar bastante para pues no estar estresados y tener buenas notas, ¿no? Con eso hemos acabado este tema. No sé si hay consultas, hay preguntas.